Gracias, que el Señor les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Un fuerte y caluroso abrazo para cada uno de ustedes. Hoy tuvieron a bien pedirme que compartiera un tema que me imagino que ya todos lo tienen por ahí, por lo menos en mente. Y este iba por nombre, te he puesto para edificar y plantar. Hace algunas semanas, de hecho no recuerdo si lo comenté en alguna prédica con ustedes, pero hace algunas semanas me invitaron de una comunidad a predicar y me dieron el nombre, ya no recuerdo cuál era el título del tema, pero me dieron un texto bíblico. Y el texto, la verdad es que cuando lo vi me confrontó, me movió mucho, porque fue como que el Señor me hubiera movido el piso. Y dice la palabra, que es quiero compartir con ustedes el texto, dice la palabra en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, en el versículo 1, del 1 al 6, le voy a leer. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 6, y la palabra dice así. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Dirás a los pastores. Aquí solo voy a hacer una pausa. Podemos ver que Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, mira, me vas a hacer un favor. Vas a profetizarle a los pastores de Israel y les vas a decir lo siguiente. Eso es lo que está diciendo hasta aquí. Escuche pues. Dice, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Estas andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Esta es palabra de Dios. Mire, a mí me impactó mucho este texto. Y lo he compartido en varias prédicas, como le digo, no recuerdo si en alguna de las veces que he predicado en estos días con ustedes lo compartí, pero me confrontó mucho porque es una realidad que hoy estamos viviendo. ¿Mm? O sea, cualquiera podrá decir, no, hermano, pues aquí le está hablando a los pastores de Israel. Sí, pero recuérdese que la belleza de la palabra de Dios es que es actual, ¿verdad? Cobra vida cada vez que se lee. Y entonces a mí me confrontó mucho esta realidad por una simple razón, porque toda esta situación que hemos vivido ha dispersado el rebaño. Y está así, el rebaño de Dios anda disperso. Y es nuestra responsabilidad como servidores, porque vea, cualquiera podría decir, bueno, hermano, es que si lo vamos a volver actual, entonces le está hablando a los pastores, o sea, le está hablando a los sacerdotes, pero no es solo la responsabilidad de los sacerdotes. Nosotros que estamos comprometidos con nuestra fe, es nuestra obligación también cuidar ese rebaño de Dios. Y ahora que yo veía el tema que te he puesto a edificar y a plantar, creo que es un buen momento para hacer un alto y hacer una evaluación en cuanto a la realidad que se está viviendo de un rebaño disperso, como dice la palabra, y si yo realmente estoy con la postura de edificar y plantar. Porque para edificar y plantar no solo se trata de querer. No, qué bueno fuera, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero edificar. No. Eso va más allá todavía del simple hecho de querer.
Primero, pues evidentemente es nuestra obligación como cristianos y como servidores de Dios. Es nuestra obligación edificar y plantar, por supuesto. Más aún en este momento. El punto es, ¿será que yo en este momento estoy con mi corazón preparado para edificar y plantar? Porque cuántas veces hemos oído aquella famosa frase de que nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede edificar si su templo se está cayendo a pedazos. Pues ahí primero tiene que empezar por ahí, por edificar su templo personal para poder edificar otros o poder plantar en otras tierras, ¿verdad? Primero hay que sembrar en la de uno. Si no, es imposible salir y dar lo que uno no tiene. Y es por eso que en este momento hay que hacerse una pregunta muy profunda. Yo les he compartido por ahí en algunas comunidades últimamente que hace años ya me invitaron una vez a predicar a una comunidad ahí terminando la cuaresma y a punto de empezar la Semana Santa. Por ahí me llamaron, el hermano que me llamó me dice, mira, hermanito, queremos invitarte a predicar y que no sé qué, y que esto, que aquello. Y la prédica, me dice, es la primer asamblea después de que regresemos del feriado de la Semana Santa. ¿Sí? En esa fecha, o sea, la primera asamblea que tengamos después del feriado de Semana Santa, ahí es donde queremos que compartas. Lo veíamos y lo agendamos y pues, todo bien, ¿verdad? Entonces les digo, miren, ¿y cuál es el tema? Entonces me dice el hermano, mira, me dice, fíjate que ya sabemos de qué queremos que nos hables, pero no tenemos el nombre del tema. ¿Qué? Le digo, entonces mira, pues te voy a explicar de qué queremos que nos hables y vos nos ayudas a ponerle el nombre. Vale, digo, con mucho gusto. Y entonces él me da la explicación de qué quería que les hablara. La verdad es que su explicación fue una explicación muy simple, porque me dijo, de lo que queremos que nos hables es que como venimos regresando de la Semana Santa, es decir, después de haber vivido esa cuaresma, esos ejercicios espirituales que nos acercan a Dios, luego de la Semana Mayor, pero luego termina la Semana Mayor y, y queremos que nos hable sobre, ¿y ahora qué? Me dice. Y esa fue su explicación. entonces, vaya, le digo, déjame, entonces lo voy a pensar. Y ahora que le dé el nombre del tema, probablemente usted diga, chica, este hermano Oscar sí ni siquiera se esforzó, ¿verdad? Para buscarle el nombre. Pero le prometo que sí, porque le puse como nombre de tema, le puse ¿y ahora qué? Ese fue el nombre. Entonces usted dirá, no, hombre, hermano, si hubiera esforzado un poquito más, ¿verdad? Pero viera que la pregunta es más profunda de lo que podemos nosotros ver así a simple vista. Y le cuento esto porque justamente es una pregunta que debemos de hacernos ahora, en este momento en el que la pandemia ha pasado, en este momento en el que bueno, entre comillas, ¿verdad? Que empezó esta nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, que estamos empezando a tratar de llevar una vida normal en la medida de lo que se puede. Es un buen momento para preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer para realmente, como dice el tema, para edificar y plantar? ¿Ahora qué voy a hacer? Y creo que es un buen momento para preguntarse esto porque tenemos que tomar una decisión radical en cuanto a nuestra decisión. Y la decisión radical que tenemos que tomar es, no, ¿verdad? Pues si yo le dijera, bueno, usted toma una decisión radical si quiere edificar o no, seguro todas me dirían, sí, hermano, yo quiero. Donde está la decisión radical es en base a mi realidad, la realidad que yo hoy estoy viviendo. Porque fíjense que esta situación que hemos pasado ha traído conflictos, es decir, ha traído dolor, ha traído tristeza, ha traído, ¿verdad? Que complicaciones en la vida de cada uno de nosotros de diferentes formas. Y entonces nosotros tenemos que tomar decisiones primero para poder salir y sembrar y edificar afuera, tomar decisiones personales.
Y es que fíjense ustedes que hace un par de días el Señor pues me ponía un texto bíblico que es justamente la decisión que usted y yo tenemos que tomar en esta situación que estamos atravesando y viviendo. Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y versículo 13. Dice, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Antes de pensar en salir, sembrar, ir, lo primero que nosotros tenemos que decidir es sobre nosotros, qué camino vamos a tomar. ¿Mm? Y vea que aquí dice que son dos caminos, simple, o sea, no hay tres, no, hay dos caminos. El camino estrecho que lleva a la vida eterna, la bendición, y la puerta ancha, que es la que nos lleva a la perdición. No hay más caminos. Por eso yo siempre digo que aquella famosa de, ay, sí, fue una mentirita piadosa, no existe, porque o es bendición o es maldición, o es mentira, o es verdad, o es la puerta ancha, o es la puerta estrecha. No hay más. Y encima usted sabe algo, esto ni siquiera es como la catafixia de Chabelo, ¿verdad? Porque en la catafixia de Chabelo no sabe uno qué hay detrás, ¿verdad? Entonces, quien está participando es si escojo la de la derecha, ¿verdad? Y no está el premio ahí, ¿verdad? Y si escojo la de la izquierda y no era esa, o sea, ¿verdad? Sin saber, aquí no, aquí está muy claro. Es más, aquí nos están diciendo solo hay dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. No hay más. La palabra en eclesiástico dice, delante de ti pongo fuego y agua, bendición y maldición. Escoge la mano, estira tu mano a donde tú quieras. Entonces, es mi decisión escoger hacia qué camino voy. Pero fíjese que Dios es tan bueno que no solo nos dice, miren, hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Escojan el de la bendición. Usted agarra la palabra y se va a dar cuenta que Jesús nos está diciendo, ni siquiera nos está dejando que elijamos nosotros, Él nos está diciendo, este es el camino que tienen que escoger. Ni siquiera tenemos que adivinar, escoger sí, pero ni siquiera tenemos que adivinar. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, este es el camino. Pero yo me imagino a Jesús viéndonos, porque es que somos un caso, ¿verdad? Ustedes somos un caso, porque, porque nos están dando dos caminos, nos están diciendo por cuál tenemos que transitar y resulta que a pesar de la claridad de lo que se nos está diciendo, la claridad de la instrucción de Jesús, resulta que estamos tomando la decisión incorrecta muchas veces. Estamos tomando el camino más fácil. Yo sé que sembrar, edificar, ser de bendición es complicadísimo, dígamelo a mí, dígamelo a mí, es muy difícil de verdad. Trabajar para la obra de Dios es muy complejo, muy complejo. Tiene muchas aristas que lo hacen complicado, pero ese es el camino que nos lleva a la bendición. Entonces, ese es el camino que hay que tomar, pero a veces el Señor nos lo está poniendo claro y nosotros nos equivocamos al momento de tomar la decisión, que además aquí le voy a decir otra cosa. Fíjense ustedes que es, vamos a decir, justificable que nosotros tengamos de alguna manera algún tipo de complicación al momento de tomar la decisión, ¿sí? Lo que no es justificable es que tomemos mala decisión. Eso sí, no. ¿Mm? Y el mejor ejemplo para explicarle esto es el mismo Jesús. El mismo Jesús. ¿Y por qué el mismo Jesús? Fíjense que dice la palabra en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, pero antes de leérselo, creo que es importante que entendamos esto. En el concilio de Constantinopla, en el año 481, se confirma una verdad de fe que fue declarada en el concilio de Nicea en el año 325. ¿Cuál fue esa verdad de fe? En el concilio de Nicea, en el año 325, se declara que Jesucristo es verdadero Dios. Nada más, ¿verdad?
nada más. Ahí se declara que Jesucristo, verdadero Dios, en el de Nicea, en el 325. En el de Constantinopla, en el 481, se confirma lo que se dijo en el de Nicea, que Jesús es verdadero Dios. Ahí lo confirma. Pero además declaran en este concilio que Jesucristo no únicamente es verdadero Dios, sino además también es verdadero hombre. Entonces, en estos dos concilios nos topamos con que la iglesia declara que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, nosotros, por alguna razón, cuando de Jesucristo se habla, casi siempre, la mayor parte de las veces lo vemos bajo la perspectiva de verdadero Dios. Entonces es que Jesús hizo tal cosa. Ah, sí, pero él porque era Jesús y porque era Dios. Y se nos olvida que Jesús pues también era o es verdadero hombre, pues tuvo sentimientos humanos, tuvo sufrimientos humanos y lo podemos ver en varios textos bíblicos. Por ejemplo, en el texto de cuando Jesús iba a empezar con su ministerio que en el desierto, que se enfrenta a las tentaciones, algunos, ay, sí, como es Jesús, entonces él pudo sobrellevar. No, no, Jesucristo no cayó en las tentaciones que el enemigo le puso, no porque fuera verdadero Dios, sobrellevó las tentaciones y no cayó en ellas siendo verdadero hombre, lo cual tiene muchísimo mérito, porque como hombre, después de 40 días de no haber probado bocado, esa es la tentación que el enemigo le pone. Entonces, la tentación que le pone es una tentación carnal, vamos a decir, lo que confirma que Jesús enfrenta esas realidades como verdadero hombre. Además, que es el texto este que le estoy diciendo que le quiero compartir, que es Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26 y versículo 36, se evidencia también cómo Jesús tiene esos sentimientos humanos. Y ya usted me va a entender por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Dice el texto así, yo sé que usted ya lo conoce, pero se lo leo solo para recordárselo. Dice, entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentados aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Voy a seguir leyendo, pero si aquí se da cuenta usted, son dos sentimientos humanos. Esto nos demuestra que Jesucristo era verdadero hombre también, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de angustia. Va, y es que esto lo está diciendo el evangelista, pero si seguimos leyendo, escuche, dice, entonces les dice Jesús, entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Imagínense, el mismo Jesús está diciendo, mi alma está tan triste que ha llegado al punto de morir. Imagínense cuál era el sentimiento que Jesús tenía en ese momento. Qué nos muestra esto? Es un Jesucristo con un sentimiento humano, o sea, verdadero hombre. Y sigue diciendo, quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, con que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Esta también es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Acá vemos un Jesucristo en su máxima expresión como, como verdadero hombre. ¿Y por qué le he querido compartir esto? Porque usted sabe que muchas veces esos sentimientos humanos que nosotros tenemos son los que generan un poco de confusión al momento de tomar decisiones, como por ejemplo la decisión de transitar por la puerta ancha o por la puerta angosta. Y esto es importante porque eso hace mucho ruido y hace mucha bulla en cuanto al poder o no poder estar o no estar preparado. ¿Para qué? Para servir, para edificar, para plantar. Y le decía yo que es justificable de alguna manera tener ese tipo de confusiones al momento de estar evaluando por qué camino tomar. Eso es justificable. Lo que no es justificable es tomar la decisión incorrecta, equivocada. Eso no lo podemos hacer. Y entonces ahora es un buen momento para preguntarme yo si realmente como Jesús, aunque esté en una encrucijada, aunque esté en un momento complejo y difícil, si estoy como Jesús dispuesto a decir, Señor, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar pasando por esta situación, yo no quiero hacer tal cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos querido tirar la toalla, por ejemplo, del servicio? ¿A cuántos nos ha pasado? Ay, no, es que yo ahorita tengo un montón de conflictos, tengo problemas familiares, tengo problemas de salud, tengo aquí, tengo allá. Yo ahorita mejor me voy a sentar y voy a descansar y voy a dejar de servir. Espérese, espérese. Jesús, en medio de su dolor, en medio del sufrimiento, en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de sus realidades, dijo, Señor, yo quisiera esto. Yo no quisiera estar aquí, yo no quisiera estar pasando por lo que estoy pasando, yo no quisiera estar sufriendo lo que estoy sufriendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto a tomar ese camino angosto y difícil, complicado, porque cuando uno se decide a trabajar para la obra, a servir para la obra, que es el sinónimo del tema de hoy, a edificar y sembrar, tenemos que saber que la puerta es angosta y es compleja. Pero como Jesús, tenemos que estar dispuestos a tomarla, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Que cabe decir también, esos sentimientos humanos generan como ruido, como bulla en mi cabeza, y eso hace complejo que yo pueda tomar una decisión. Imagínense usted Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús se aparta para ir a orar. Jesús se lleva a los discípulos para que le acompañen en oración. ¿Para qué? Para salir del ruido y de la bulla que seguramente estaba generando su contorno. Y todavía en medio de su realidad, se encuentra con que les pide a estos que se supone que eran los coordinadores de intercesión, porque seguramente por eso se los llevó a ellos, y resulta que sus coordinadores de intercesión se le quedaron dormidos, pues. Entonces dígame usted, un Jesús que estaba pasando por esta complicación interna, en ese conflicto interno, con esa tristeza, y cuando va a ver a aquellos que se supone que le iban a hacer ganas, tan dormidos, imagínense si eso no iba a generar ruido y bulla en su mente y en su corazón. Por supuesto que sí, pero a pesar de ese ruido y a pesar de esa bulla, que hizo? Se apartó nuevamente para acallar el ruido, y no estoy hablando del ruido literal, ¿verdad? Sino espiritualmente, para callar el ruido y tomar una decisión correcta. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Fíjense que hace un poco más de un mes probablemente, estaba hablando con un amigo de San Francisco Zapotitlán. Estábamos hablando por teléfono, estábamos hablando de negocios. Y él me dice, mira, Oscar, ¿por qué no mejor, me dice, te venís un día? Y lo platicamos aquí personalmente. Me dice, o sea, esto no, ¿verdad? Este tipo de negocios no los podemos hacer a través del teléfono. Entonces, ¿por qué no te venís un día? Entonces le digo, va, está bueno. Le digo, voy a llegar, pero eso sí, le dije, voy a ir en el día. Es decir, me voy, almorzamos allá juntos, platicamos y luego me ven. Y entonces me dice, mira, pues me dice, no,
no vengas tan corriendo, hombre, me dice. Mira, pues hagamos algo, va, si quieres venir en el día está bien, pero venite temprano, me dice. Venite para estar aquí tipo 8:30 o 9, me dice, y aquí pasamos, aquí convivimos, me dice, y ellos tienen un hotel muy bonito y un restaurante, y entonces me dice, mira, pues te venís y aquí nos metemos a la piscina y aquí platicamos, convivimos y después nos metemos al sauna y de ahí almorzamos y después del almuerzo te vas. Y así tenemos tiempo de compartir. La verdad es que me pareció muy buena idea por una razón. Este hermano es una bendición. Compartir con él lo enriquece mucho a uno. Entonces dije, oh, me parece bien porque a mí me gusta compartir con él. Entonces, cabal que llegó el día y nos fuimos. Mi hijo Rodrigo, mi hijo grande, me acompañó. Nos fuimos tal cual, tipo 8:30 o 9, llegamos allá. Y como tenía él su itinerario, ¿verdad? Solo llegamos y qué bueno, ¿verdad? Y saludarnos y bueno, vayan a ponerse la calzoneta y nos metemos a la piscina. Y entonces nos fuimos a la piscina, estuvimos un rato y en eso nos dice, miren, vámonos para el sauna. Bueno, nos fuimos al sauna. Estando en el sauna, él propicia el momento para hablar del negocio. Yo dije, bueno, aquí lo propició, démosle pues, ¿verdad? Y empezamos a hablar del negocio. No le voy a mentir que me sentí incómodo, porque aquí entre nos nunca había negociado como en paños menores, digamos, a ustedes, pero ni modo que iba a hacer, si él ahí lo propició, ¿verdad? Usted. Y entonces empezamos a hablar del negocio. Llegó el momento de salirnos del sauna y estábamos ahí hablando de eso. Y cuando salimos afuera ya nos tenían una mesita ahí con comida y algunas bebidas y bueno, nos sentamos así, tal cual íbamos del sauna en calzoneta y nos sentamos y seguimos hablando del negocio. Ahí cerramos un negocio, pero después a la hora del almuerzo, él se sincera conmigo y ya me va a entender por qué le estoy contando esto. Y me dice, mira, me dice, te voy a compartir algo, me voy a sincerar con vos. Y me dice, vos sabes que a mí me gusta hacer todos mis negocios. Me gusta hacerlos en el sauna, me dice. A mí ahí me gusta hacer mis negocios. Y yo así le digo, sí, me dice. Y te voy a contar por qué. La razón básicamente son dos, me dice. Son dos razones por las que me gusta hacer las negociaciones ahí. La primera, que es la que me va a servir para decirle lo que le quiero decir. La primera, me dice, es que me gusta hacer los negocios en el sauna porque metiendo al sauna a la persona con la que voy a negociar, logro, me dice, quitar toda distracción. Logro que la persona no esté distraída, partiendo, me dice, de que le quito el teléfono. Eso, me dice, genera que los dos estemos concentrados en lo que en ese momento importa. Eso genera que los dos estemos enfocados en lo que realmente nos importa en ese momento y que no estemos dispersos y que no estemos pensando en lo que no debemos pensar, que estemos completamente enfocados en lo que en ese momento es importante, primero. Y segundo, que esta se la voy a contar solo porque ya le dije que eran dos, me dice la segunda es porque metiéndolo al sauna, evidentemente hago que deje el teléfono afuera. Y si él no tiene el negocio en mente, si no es bueno para los números, tampoco lleva calculadora, entonces yo tengo, me dice, ventaja sobre él al momento de negociar. Qué rebandido a ustedes. Entonces, y a mí eso me llegó, de verdad, me llegó mucho. ¿Por qué? Porque en esa primera razón que él me decía, es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que meternos al sauna. Y no estoy hablando literal, sino en la analogía. Es decir, tenemos que callar un poco el ruido, la bulla del alrededor para enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, para que tomemos una decisión en lo que verdaderamente importa en este momento y que esa bulla que genera la tristeza, el dolor, el sufrimiento, a raíz de las situaciones que me están rodeando o que me están aquejando, que yo pueda callarlas para tomar una decisión correcta. Esa bulla hace que uno tome malas decisiones, ¿sabe usted? Por eso tenemos que callar ese ruido, por eso tenemos que callar esa bulla. Fíjense que yo eh, he estado en las últimas semanas pasando una situación complicada familiar, personal, y
Y ha sido muy duro para mí. Y entonces un día me junté con una persona a la que quiero mucho y estaba platicando con él y compartiéndole mi situación. Y le digo, mira, le digo, fíjate que ya llegué a un punto, le digo, en el que, en el que ya mis fuerzas se terminaron, le dije. Ya no tengo fuerzas, le dije. O sea, en este momento, le digo, estoy con las fuerzas de Dios nada más. Y él se sonrió y me dijo, estás en el mejor lugar, me dijo. Estás donde Dios quiere que estés, me dijo. Ay, hermanas, usted no se imagina lo que eso provocó en mi corazón. Porque en medio de las situaciones complejas, a veces hay tanto ruido en la cabeza e incluso en el corazón, que uno está ahí, Señor, que te olvidaste de mí, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿verdad? Mi corazón, y Señor, y Señor, y Señor. Y mis amadas hermanas, no nos damos cuenta que simplemente estamos en el mejor lugar. Aunque no entienda, aunque no comprenda por qué está pasando lo que está pasando, pero si Dios lo está permitiendo, es con un propósito, y eso quiere decir que usted y yo estamos en el lugar en el que Dios quiere que estemos, en el lugar que Dios quiere que estemos. Entonces, a mí eso de verdad tocó tanto mi corazón. Porque aunque yo hoy todavía no entienda por qué el Señor está permitiendo ciertas cosas en mi vida, aunque me duela y aunque las fuerzas se me han terminado, por supuesto que estoy en el mejor de los lugares, sostenido por las manos de Dios. ¿Qué más quiero? Estoy en donde Dios me quiere tener, no en el punto en el que yo creo que estoy luchando con mis fuerzas y que todavía tengo fuerzas para luchar y que todavía creo que yo puedo resolver o que yo puedo hacer. Ya no, ya estoy en un punto en el que estoy, Señor, decidí tú, hace tú, yo estoy en tus manos. Así que estoy en el mejor de los lugares, porque en mi vida va a pasar lo que Él quiere que pase, ¿sí? Entonces, llega un punto en el que tenemos que llegar hasta ahí para callar toda la bulla de alrededor, para que toda esa bulla que hace que tomemos decisiones equivocadas, se pueda apartar de mí y yo pueda tomar decisiones correctas, aunque sean difíciles. Porque tomar el camino angosto, que dice el evangelista Mateo, es muy complejo, pero es el mejor camino. Es el mejor camino. Claro, se necesita dar más de lo que uno tiene, sí. Se necesita esforzarse más, sí. Pero eso ya lo sabíamos desde antes. O sea, el mismo Jesús nos lo dijo. Y uno lee el Evangelio y lo encuentra un montón de veces. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El evangelista Mateo también, que narra aquel momento en el que Jesús le está dando una enseñanza a los judíos y les dice, hablándoles sobre la ley de Moisés, y usted sabe que Jesús no vino a abolir la ley, sino le vino a dar plenitud. Pero les está hablando sobre eso y les dice, bueno, Moisés les dijo que ojo por ojo y diente por diente, y hoy les digo, ¿verdad? Esa enseñanza, ¿se acuerda usted? Llega un punto en el que les dice, bueno, miren, la ley dice que si les piden que caminen una mía, no caminen una mía, caminen dos. Y mire, yo me imagino a los discípulos oyendo esa enseñanza. Y es que yo no, tampoco recuerdo si se lo compartí alguna vez o se lo compartió algún otro predicador sobre esta ley en específica, pero en aquel momento había una ley, había un decreto que obligaba a los judíos a cargar con las cosas de los guerreros por una mía. Es decir, si hay un guerrero y les decía, mira, necesito que me lleves mis cosas, implementos de batalla, necesito que me los lleves, por decreto ellos estaban obligados, no importaba qué estaban haciendo, si estaban ocupados, si no estaban ocupados, no importaba. Por decreto ellos tenían que cargar esas cosas, una mía. Entonces yo me imagino que Jesús llega y les dice, bueno, si les piden que caminen una mía, yo me imagino que ellos emocionados, ¿verdad? Ya sentían que Jesús les decía, no caminen esa mía, ¿verdad? Entonces, si Jesús les dice, no caminen una, caminen dos, imagínense que, tristeando.
pero, pero, pero lo que está diciendo Jesús es, no hagan solo lo que tienen que hacer. Es decir, a ellos la ley los obligaba a caminar una mía. Y si lo hacían, estaba bien. Pero Jesús les está diciendo, no hagan solo lo que la ley les obliga, hagan más. Caminen una mía extra. Esfuérzanse otro poquito, no porque se les obligue, sino por convicción. Y para nosotros los cristianos esa es una realidad que tenemos que vivir. No podemos vivir haciendo solo lo que la ley nos pide. Ay, si yo voy a misa solo los domingos, porque eso es lo que dice los mandamientos de la iglesia, que tengo que ir a misa, escuchar misa completa todos los domingos. Sí, eso es hacer lo que la iglesia nos manda, pero eso es caminar una mía. Y nosotros estamos llamados a caminar dos. Si realmente usted y yo queremos sembrar, si usted y yo realmente queremos edificar, tenemos que dar esa milla extra, tenemos que esforzarnos más y aunque la ley, aunque la iglesia nos diga, si tiene que ir a misa los domingos, que podamos hacerlo más todavía, que si nos dice la iglesia, nos dice que sí, que tenemos que hacer, que orar o rezar el rosario, no, o sea, hagamos más todavía, ¿sí? Que si nos dicen que reza el rosario una vez a la semana, récelo todos los días. Eso es dar una mía extra. Que si usted y yo estamos llamados a ayunar, que no ayune solo cuando lo manda la iglesia, sino que lo haga más aún. O sea, yo en esta situación que le comparto por unos temas de salud, lo dejé de hacer, pero yo estuve 2 meses, estuve ayunando de lunes a viernes, 2 meses, sin falta, todos los días de lunes a viernes, ayunando. Y claro, a mí la iglesia no me obliga a ayunar 2 meses, ¿verdad? No, no. La iglesia nos manda a hacerlo en ciertas fechas específicas, pero haberlo hecho 2 meses, eso significa dar una mía extra, hacer algo más de lo simple, o sea, hacer más de lo que tengo que hacer. Entonces, mis amadas hermanas, para poder edificar, para poder sembrar, para poder sumar y no restar, tenemos que como Jesús, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, tengo que acallar esas voces, tengo que acallar esa bulla, y aunque la situación que esté viviendo sea compleja, porque al final todos vivimos un Getsemaní, a cada uno tiene su nombre diferente, su Getsemaní es finanzas, o su Getsemaní es salud, o su Getsemaní es matrimonio, o su Getsemaní es familia, o su Getsemaní son los hijos, yo no sé cuál sea, qué nombre tenga su Getsemaní, pero con toda certeza sé decirle que nuestro llamado, que nuestra obligación como cristianos es hacer lo mismo que hizo Jesús y decirle, Señor, yo no quisiera estar en esta situación, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Y si tu voluntad es que yo atraviese por aquí, y eso va a servir para edificar, y eso va a servir como testimonio, y eso va a servir para engrandecer tu reino, gloria a Dios, gloria a Dios. No quisiera que fuera así, Señor, pero lo importante no es lo que yo quiero, lo importante es lo que tú quieres, Señor. Así que mis amadas hermanas, ojalá y nosotros logremos resolver primero nuestra realidad interna, porque vuelvo y se lo repito, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ir a sembrar si ni siquiera hemos preparado nuestra tierra. No podemos ir a edificar y a construir si nuestro templo está destruido, si nuestra casa está destruida, si nuestra familia está destruida. No podemos, tenemos que sembrar primero ahí, tenemos que trabajar primero ahí para luego entonces ser obedientes al mandato de Dios. Que sea, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda criatura, vayan y compartan la buena nueva. Es nuestro llamado, pero primero tenemos que cumplir con nosotros mismos. Así que ojalá y que aunque el camino sea estrecho y angosto, sea el camino que usted y yo elijamos, sea la senda que usted y yo caminemos, para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas, independientemente de lo difícil que sea. Pero una vez más se lo digo, que podamos decir que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Así que en el nombre de Jesús, mis amadas hermanas, si me lo permiten, quisiera terminar con una pequeña oración
dándole gracias a Dios porque ha puesto su mirada en nosotros y porque nos ha sostenido independientemente de nuestras realidades, y que tengo la firme certeza que ha puesto su mirada en usted y en mí hoy para decirnos: quiero que edifiques, quiero que sembres, pero primero quiero que ordenes. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Hoy queremos pedirte que en tu inmensa misericordia, Señor, no tomes en cuenta nuestros errores, no tomes en cuenta las veces que hemos escogido la puerta ancha que nos lleva a la perdición. Yo hoy te pido que en tu inmensa misericordia, Señor, nos ayudes y nos guíes por la puerta estrecha, que aunque sea difícil, compleja, esa sabemos que esa es la que tenemos que tomar, porque esa es la que nos lleva a la vida eterna. Danos fuerzas a cada uno, que el Getsemaní que cada uno estemos viviendo hoy, que sea, Señor, para engrandecer tu reino, que sea para engrandecernos a nosotros, que sea para bendición nuestra. Y hoy, Señor, te agradecemos por ese Getsemaní, aunque no lo comprendamos, hoy te agradecemos porque sabemos que tarde o temprano va a ser de bendición para mi vida y ojalá para la vida de muchos. Así que te damos gracias, papito lindo, y a ti, mamá María, te pedimos tu amorosa y maternal intercesión para la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. Yo te pido, Virgencita, que intercedas por las familias de cada una de las hermanas que está hoy conectada a través de esta plataforma virtual, que no nos olvides, porque mucho que necesitamos tu intercesión. Gracias, mamita María. Gracias, Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.